Hay una historia económica que no siempre está en los titulares, pero que está cambiando las reglas del juego a nivel mundial. Hoy vamos a desentrañar el rol de China como el nuevo y a veces enigmático gran acreedor del mundo. Miren, el punto de partida es algo que ya sabemos, o creemos saber. La deuda en los países en desarrollo está por las nubes, en niveles históricos. Y esto no son solo números en una hoja de cálculo, ¿eh? Hablamos de una vulnerabilidad real que pone en jaque la estabilidad de naciones enteras. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué tal si todo lo que vemos, todas esas cifras oficiales, son solo la punta del iceberg? Porque la verdadera historia, la que vamos a desentrañar hoy, está oculta bajo la superficie. Ok, entonces, para entender lo que no se ve, primero tenemos que echarle un ojo a lo que sí está a la vista. Empecemos por las cifras oficiales que, la verdad, ya son bastante preocupantes. A ver, miremos este gráfico del Banco Mundial. Fíjense bien. La barra de la derecha nos muestra que para 2022, la deuda externa de los países más pobres se disparó, llegando a ser el 45% de su ingreso nacional bruto. 45%. Ahora comparen eso con el mínimo que tenían en 2010, que es la barra de la izquierda. Es un salto brutal de 28 puntos en poco más de una década. ¡Una locura! Pero, ojo, que el aumento de la deuda es solo una parte del cuento. Lo realmente interesante es ver cómo ha cambiado quiénes son los que prestan el dinero. Antes, pues, el pastel se repartía entre los de siempre, ¿no? El Banco Mundial, el Club de París. Pero ahora hay un nuevo jugador que domina la escena y está cambiando todo el tablero. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto, la deuda fantasma. Esa que no figura en los balances oficiales, pero que tiene un poder inmenso para cambiarlo todo. Y aquí está el dato que, de verdad, lo pone todo patas arriba. Investigaciones de primer nivel han descubierto algo increíble. Una parte enorme de los préstamos de China simplemente no se reporta. Se calcula que hasta la mitad de la deuda real con China podría estar básicamente escondida. ¿Qué significa esto? Pues que el riesgo global es muchísimo mayor de lo que pensábamos. Esta imagen lo dice todo. Es la brecha enorme de la que hablamos. Lo que reportan las fuentes oficiales es solo un pedacito de la historia. Datos mucho más profundos como los de A-Data nos muestran una escala de financiación china que es mucho, pero mucho mayor. En algunos países, la deuda no reportada es tan grande que la cifra real duplica o hasta triplica la oficial. Imaginen intentar gestionar los riesgos así, es casi imposible. Entonces, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Cuál es la escala real? Bueno, según IVData, entre el año 2000 y el 2021, China destinó, atención, 1.34 billones de dólares a la financiación para el desarrollo global. Para que nos hagamos una idea, esa cifra supera el PBI de muchísimos países desarrollados. Esta es la verdadera magnitud de su poder como acreedor. Ok, ya tenemos la escala, el cuánto. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo presta China su dinero? Porque, como vamos a ver, su manual de operaciones es muy, pero muy distinto al de los acreedores de toda la vida, como el Grupo de Naciones del Club de París. La estrategia de China es única. Primero, no anda regando el dinero por todos lados. Se enfoca en países estratégicos. Segundo, invierte en sectores que generan plata. Industria, minería. Y aquí viene lo más importante. Asegura sus préstamos con garantías reales, como futuros ingresos por la venta de petróleo. Y para rematar, todo esto viene envuelto en cláusulas de confidencialidad, lo que hace súper difícil que otros acreedores sepan qué está pasando. Este gráfico de Donna nos muestra clarísimo a dónde se va el dinero. Fíjense en los pedazos más grandes del pastel: industria, minería y construcción. Casi 2/3 de la financiación se meten en estos sectores productivos. ¿Por qué? Porque están diseñados para generar retornos económicos y, claro, para asegurar que la deuda se pueda pagar. Y aquí está una de las claves para entender cómo mitigan el riesgo. La investigación que cita el Banco de España lo deja claro: alrededor del 65% de sus préstamos públicos están respaldados por algún tipo de garantía. Esto no es prestar a ciegas, para nada. Es una inversión súper calculada, casi con una póliza de seguro contra el impago. Bueno, ya vimos el cuánto y el cómo. Pero ahora viene la pregunta del millón: ¿el por qué?
Detrás de estos billones de dólares no solo hay cálculos económicos, ¿saben? Hay también una brújula geopolítica muy potente. Ok, para entender esto, hay un concepto clave que tenemos que manejar: la proximidad geopolítica. Suena complicado, pero es simple. Se mide analizando cómo votan los países en las Naciones Unidas. Si un país suele votar parecido a China en temas importantes, pues se considera que es geopolíticamente cercano. Y el resultado de este análisis es contundente. La evidencia demuestra que a medida que esa distancia geopolítica aumenta, o sea, cuando las relaciones se enfrían, la plata que llega desde China tiende a disminuir. Esto nos prueba que no es solo un negocio, es política exterior hecha con la chequera. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a las consecuencias. ¿Qué significa todo esto para el futuro de las crisis de deuda en el mundo? Y aquí es donde todo cobra sentido. Y el panorama se vuelve, la verdad, bastante preocupante. Para 2021, un increíble 70% de toda la cartera de préstamos de China estaba en países que ya estaban metidos en una crisis de deuda o al borde de caer en una. La exposición al riesgo, tanto para China como para el resto del mundo, es simplemente gigantesca. Miren esta comparación porque es clave para entender el desequilibrio de poder. En los países más vulnerables, la porción de la deuda que tiene China es, en promedio, el doble que la de todos los demás acreedores oficiales juntos. O sea, no es un jugador más en la mesa, es, sin lugar a dudas, el actor dominante. Y lo que esto quiere decir es bastante simple en realidad. Por el tamaño de su inversión, ninguna crisis de deuda en estos países se puede resolver sin que China participe de forma activa y decisiva. Su silla en la mesa de negociación, ahora mismo, es la más importante de todas. Y con esto llegamos a la pregunta final, una que quizá define el gran desafío financiero de nuestra época. Las viejas reglas para resolver crisis se crearon para un juego con otros jugadores, con otras reglas. Ahora, con un actor principal cuyas motivaciones y métodos son completamente nuevos, la gran incógnita que queda en el aire es: ¿quién va a escribir las reglas para resolver la próxima gran crisis de deuda mundial?